Desde la Comisión de Perforación del IAPG, la cual presido, y la Comisión de Producción y Desarrollo de Reservas, hemos agrado de presentar este evento, esta conferencia de Well Integrity Management System, WIMS, por sus siglas, Impacto de Frac Hits, a cargo de los ingenieros Oscar Álvarez, Ariel Rodríguez, Juan Carlos Jones de Pan American Energy. Les aclaro antes de presentar a los disertantes, existe un panel de preguntas y respuestas a través del cual vamos a canalizar las inquietudes y en principio, salvo que se vuelva muy necesario, sino en principio vamos a ordenar esta presentación primero en la presentación en sí y luego daremos un espacio de preguntas. Es de esperar que todo el evento no supere la hora, o sea que en principio para mediodía deberíamos terminar con la presentación y las preguntas. Voy a pasar a hacer una breve reseña de los disertantes, y digo breve porque sería imposible, me llevaría una hora presentar a cada uno más o menos por todo lo que han hecho, pero bueno, vamos a hacer esta reseña. Oscar Álvarez, primeramente, el ingeniero Oscar Álvarez, ingeniero industrial, egresado de la Universidad Nacional de Salta. Realizó posgrado en explotación de yacimientos de petróleo y gas en la Universidad de Buenos Aires. Profesional con más de 36 años de experiencia en el upstream, principalmente en el área de drilling y completion, con exposición geográfica en América del Sur, Golfo de México, el Caribe, Europa, Asia y África, trabajando para compañías como YPF, Baker Hughes, Halliburton, Repsol y Cepsa. Desde 2016 sirve a Pan American Energy Argentina como gerente ejecutivo de calidad y excelencia operacional upstream, liderando el modelo de gestión de operaciones, Well Control y Well Integrity Training Center, el WIMS, que le va a presentar aquí, en todo el ciclo de vida del pozo, alineado al AIMS, Asset Integrity Management System. Por otro lado, el señor Juan Carlos Jones, técnico mecánico egresado del Colegio Salesiano de Anfunes de Comodoro Rivadavia en 1982. Ingresó a la industria petrolera de petróleo y gas, digamos, en 1985, desempeñándose hasta 1999 en compañías de servicio especiales en la línea de cementación y herramientas especiales. Desde el año 2000 trabaja en PAE, hasta 2016 en el sector completación y workover. Los últimos 6 años como líder operativo. De 2016 a la actualidad pertenece a la Gerencia Ejecutiva de Calidad y Excelencia Operacional Upstream, desempeñándose como referente técnico en Well Control y Well Integrity para perforación, completación y pooling. Desde septiembre de 2020 es líder de Well Integrity para operaciones. Y finalmente, el ingeniero Ariel Rodríguez, ingeniero electrónico y electricidad, egresado en la Universidad de Mendoza en el año 2000. Ingresó a la industria del petróleo y gas en el año 2000 como ingeniero de Wireline y se desempeñó como Process Execution y Service Quality Manager y Wireline Country Manager hasta 2015 en Halliburton. Desde el año 2015 sirve a Pan American Energy Argentina como líder de Well Integrity Standards en la gerencia ejecutiva de calidad y excelencia operacional upstream, brindando soporte a las áreas operativas del upstream alineado con el sistema de gestión de integridad de pozos, WIMS. Así que pasamos ahora a la presentación propiamente dicha. Bueno, les aclaro los participantes que se agregaron últimos porque ya tenemos 90 participantes que a la derecha tienen el panel de preguntas y respuestas a través del cual las canalizaremos. Los dejo con Ariel, ¿no es cierto? No, yo arranco, Fernando. Oscar. Muchas gracias por la presentación. Gracias a vos, a la comisión, gracias al IAPG y obviamente gracias a Juanca y a Ariel, que son mis colaboradores diarios y que me acompañan en este desafío en Panamérica. Así que bueno, vamos a arrancar. Lo que vamos a hablar acá
vamos a referirnos a cómo dentro del upstream entendemos la gestión de la integridad, y hay un envolvente que se llama AIMS, que sería el Asset Integrity Management System, que está constituido por los 4 sistemas de gestión de integridad. El CMAS está referido a corrosión, el FIMS, que está referido a Facility Integrity Management, el PIMS, los Pipeline Integrity, y el WIMS, que es el objeto de esta charla, que es el Well Integrity Management System, que comprende la gestión de integridad de las instalaciones de pozo en el subsuelo, en superficie, necesaria para prevenir el flujo no intencionado de fluido desde el reservorio hacia otra formación, o al lecho marino o a la superficie, independientemente en los ámbitos donde operemos. Muy bien. Queremos mostrar acá un esquema simplificado de cómo en Panamérica el modelo de gestión de operaciones, que sus siglas lo indican como MGO, para nosotros es el norte, donde se marcan todos los lineamientos a seguir en búsqueda de la continua, de la excelencia operacional. Y dentro de ese marco del modelo de gestión de operaciones está incluido el AIMS. Gráficamente, el AIMS se lo puede identificar y para poder visualizarlo de una forma fácil sería todo lo que son pozos, sería wells, todo lo que serían pipelines, sería PIMS, todo lo que son facility FIMS, y CMAS cruza todo el ámbito de gestión del upstream, de una forma mucho más didáctica y fácil que nos ayuda a poder transmitir estos conceptos dentro de la organización. Muy bien. Entonces, hablemos de Well Integrity. Hay muchas definiciones en la industria de diferentes fuentes, pero en realidad todos concuerdan en que Well Integrity es la aplicación de soluciones técnicas, operativas y organizacionales orientadas a reducir el riesgo de influjo no controlado de fluidos desde la formación a lo largo de la vida del pozo. Este concepto se encuentra internacionalmente definido en la industria de oil and gas por distintas normas: la ISO, la 16530-1, la API, la RP90-2 y la NORSOC D010. Básicamente, dentro de todo lo que es el proceso de la perforación, la completación, la operación, la intervención, el workover, se generan el criterio de la integridad del pozo. Está representada por la integridad durante el diseño y construcción, más la integridad durante la vida operativa. Para poder transmitir los conceptos de envolventes de barrera, lo que ha ocurrido dentro de la industria, y nosotros que venimos de generaciones anteriores, siempre hablábamos sobre doble barrera. Pero ¿qué es lo que cambió en el concepto de doble barrera? Que hoy en día hablamos de envolventes de barrera, donde tenemos una envolvente primaria que está constituido por well barrier element y un envolvente secundaria que obviamente está constituido por todos esos elementos de barrera, donde filosóficamente es como si tomásemos una bolsa de plástico Ziploc y la cerrásemos, y dentro de esa bolsa Ziploc le pudiésemos cerrar el segundo envolvente. De manera tal de que si tuviésemos alguna falla por alguno de los envolventes, de los elementos, perdón, del primer envolvente, el segundo envolvente, que sería el envolvente secundario, podría contener las pérdidas o los leaks que se generasen. Entonces, cuando hablamos de envolventes hoy, hablamos con este concepto. Y cuando ponemos doble barreras, serían las barreras que las llamamos redundantes. Entonces, para poder transmitir y mostrar cuáles son los elementos que conforman
el envolvente primaria y secundaria, hemos incorporado distintos tipos de publicaciones, comunicaciones, y hemos hecho un folleto que es útil para el campo y para la oficina, para los ingenieros, de manera tal de poder estandarizar un lenguaje común, que todos sepamos cuáles son los envolventes, que todos probemos cómo son los envolventes y que tengamos un mismo criterio para poder entender cuándo una barrera es activa, está aprobada y cuándo no lo es. Bueno, vamos ya a introducirnos específicamente en el tema de hoy, ¿no? Que es durante el desarrollo de campos no convencionales. Todos nosotros que estamos inmersos en este negocio sabemos que ocurren fracturamientos hidráulicos donde se manejan altas presiones, altos volúmenes. Entonces, en la industria hay dos maneras de identificarlos. Cuando uno ve bibliografía internacional, se habla de pozos que lo llaman parent o child. Eh, Nosotros entendimos, nos costó mucho poder aplicar bien ese concepto, entonces decidimos simplificarlo y llamar pozo emisor a todo pozo no convencional en donde se realiza, se planifican operaciones de fracturamiento hidráulico. Y pozo receptor es aquel pozo que está dentro de una zona de riesgo de frac kit que incluye tanto a pozos que están en la fase de perforación, completación, producción, intervención, suspensión y abandono. Entonces, el frac kit sería la comunicación hidráulica en el subsuelo entre un pozo emisor, uno o más pozos receptores. Ahora bien, los casos genéricos de frac kit que están extraídos de la literatura técnica específica, en este caso el SPI, se pueden ver en esta slide los pozos receptores, los pozos emisores, donde la presión generada por el fracturamiento hidráulico en un pozo emisor se propaga a través del receptor, alcanzando uno o más pozos receptores. En otra figura a la izquierda debajo es la mitad de la longitud de fractura hidráulica de un pozo emisor. Es mayor que el distanciamiento entre pozos, entonces puede dañar, puede colapsar, puede interferir. Después tenemos cómo se conectan pozos, la suma de la mitad de la longitud de las fracturas hidráulicas se conectan en pozos emisor y receptor. Y en la figura debajo derecha vemos de que en función que el fluido líquido, el fluido o el apuntalante bombeado durante el fracturamiento hidráulico de un pozo se mueve a través de los sistemas de fracturas naturales e ingresa al otro pozo y puede obviamente efectuar o impactar de forma diferente con consecuencias diferentes, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que, lo que nosotros pudimos aprender, y estamos en ese proceso de aprendizaje, de cuáles son los impactos que se generan a través de este tipo de escenario, de evento, sería el incremento o disminución de la producción de los pozos receptores, los pozos que están en producción, en ocasiones con ingreso de fluido de fracturamiento y o apuntalante desde el pozo emisor hacia los pozos receptores. En esta gráfica vemos la curva en el eje de el eje vertical, digamos, tenemos la presión del wellhead y en el eje horizontal, la abscisa, el tiempo. Entonces la gráfica, la curva verde sería la presión del pozo en producción y la curva que está en línea detrás, verde en línea de trazo, sería la presión del cabezal cuando el pozo está cerrado antes del frac kit. Lo que se quiere mostrar acá es que cuando nosotros, ya vamos a ver después, cómo preparamos los pozos para los potenciales, los pozos receptores, para poder recibir frac kit, las pruebas que hacemos es al 80% del rating work pressure, de manera tal de que cuando ocurra un delta P estático, cuando el pozo esté cerrado y es impactado, ese delta P estático se encuentra enmarcado dentro de un área de seguridad, la cual lo verificamos previamente. Otro efecto, otras consecuencias, perdón, sería la afectación del caudal de producción
Acá vemos en la gráfica verde cómo el caudal de petróleo cae a cero cuando el pozo es impactado. Y en el otro gráfico de la derecha mostramos un esquema donde el corte de agua aumenta hasta invadir el pozo receptor al 100% de agua. Entonces, además tenemos la alteración de las características geomecánicas del subsuelo. A medida que transcurre el tiempo, y esto es algo natural en todos los reservorios, la depresión que se genera dentro de los reservorios también es otro elemento a considerar porque se va deteriorando o va disminuyendo o va perdiendo la presión original del reservorio. Entonces vemos en una escala que al comienzo, en el año 0, tenemos la presión original que tiene 9.500 o 10.000 psi, y a medida que van transcurriendo los años, en el año 5 vemos que por efecto de la depresión, el pozo ya, su presión del reservorio ha cambiado, y obviamente en los pozos receptores, estas características hacen de que al ser un pozo receptor que ha perdido su capacidad de depresión, también juega en contra, digamos, de ser alcanzado por el frac kit. O sea, su resistencia geomecánica ha disminuido. Lo mismo pasa con el cambio del el mínimo estrés horizontal. Acá se grafica también cómo a medida que transcurre el tiempo, por efecto como las características geomecánicas del reservorio están cambiando de manera tal de que el estrés mínimo de estrés horizontal va reduciendo, lo cual también son elementos que entran en el análisis y son considerados por el grupo de desarrollo de reserva para cuando hacen la simulación o hacen un estudio sobre la potenciabilidad de impacto en los pozos receptores, se asocian toda esta información de las características del reservorio como para poder identificar o predecir cómo las fracturas pueden migrar o crecer y cómo el reservorio se encuentra en función de cómo es la característica verdadera del reservorio en ese momento. Vamos a la próxima entonces. O sea, desde la perspectiva de integridad de pozo, y ahora sí entramos nosotros sabiendo, entendiendo lo que ocurre en el subsuelo, desde la perspectiva de la integridad de pozo debemos enfocarnos en asegurar el estado de las envolventes de barrera para que contengan los incrementos de presión generados por el frac kit. Esto que digo está relacionado con el manejo, cómo gestionar las presiones que se generan a través de este efecto por el fracturamiento hidráulico, y entonces nosotros sabemos que dentro de nuestro campus existen pozos en distintas etapas. En función de los pozos que vamos a fracturar, cuando miramos nuestro entorno, encontramos pozos que están en etapa de producción, pozos que están perforando, pozos que están completando, pozos antiguos que están abandonados, donde no conocemos el estado a veces de los casing, de integridad de los casing. Entonces debemos preparar todos esos escenarios para que en caso que ocurra un frac kit podamos sortear esos inconvenientes. Bueno, buen día. Continuando con la presentación, vamos a ver una clasificación interna que hicimos de las consecuencias que pueda tener el frac kit, con la idea o la intención de poder mejorar el entendimiento del campo, tener información estadística que después nos permita predecir con mayor certidumbre cuándo podemos tener un frac kit y cómo preparar los pozos para poder soportar. Esta es una clasificación que tiene 4 niveles. El primero que indica que no hubo ninguna consecuencia y la utilizamos para
identificar aquellos pozos receptores en los cuales previmos que podíamos tener alguna interferencia por fracit, pero en la práctica no se dio, y al tener este registro eso también nos permite ir actualizando la probabilidad con que vamos a tener en esa zona del campo para pozos futuros u operaciones futuras, si vamos a tener manifestaciones de estas interacciones entre los pozos. La segunda clasificación, que denominamos nivel 1, es cuando se evidencia un incremento o una disminución en la presión del pozo receptor, con o sin ingreso de fluido apuntalante y sin ningún daño en las instalaciones, case, no tubing o herramientas de subsuelo. El segundo nivel indica cuando han ocurrido daños en las instalaciones, case, no tubing, ya sean deformaciones o colapsos en ellos mismos. Y la tercera es cuando se ha producido una liberación descontrolada de los fluidos de superficie o un underground blowout. Siguiendo esta estadística, nos ha ido permitiendo obtener un mejor conocimiento del campo y tener mayor acierto en la predicción en cuanto a el fenómeno fracite en nuestros campos. Desde la perspectiva del operador de campo, tenemos que priorizar la salud y la seguridad de las personas, de manera de poder realizar el fracturamiento hidráulico en las áreas no convencionales, según los requerimientos de exploración o desarrollos de reserva, y embarcado dentro de un estándar de upstream para gestionar los riesgos de fracite. De esta manera, podemos asegurar que previo a las operaciones de fracturamiento hidráulico en los pozos no convencionales, identifiquemos la probabilidad de que ocurra el fracite en los pozos receptores y podamos gestionar el estado de sus envolventes de barrera para poder soportar los incrementos de presiones que pudieran ocurrir en caso de fracite. Y también, muy importante, poder asegurar que las competencias del personal propio, como también así la de los contratistas, se encuentren alineadas con el marco del modelo de gestión de integridad de pozos, la gestión de las envolventes de barrera de pozos, la certificación de well control y los desvíos que se pudieran presentar, que los podamos gestionar a través de un proceso de manejo de cambio. A continuación, vamos a ver de manera conceptual el proceso de gestión de fracite, el cual lo tenemos incluido en un estándar interno para operaciones de fracite, el cual sigue los pasos normales del proceso de construcción de pozos, comenzando por su diseño, en el cual nos enfocamos en poder identificar la posibilidad de que exista fracite en el campo, poder identificar los pozos receptores que tendría el pozo que estamos diseñando, para desde el primer momento que tenemos la conceptualización y visualización del pozo, poder ir trabajando en su diseño para que cuando el pozo sea completado no tengamos que hacer reintervenciones o otras operaciones que después dificulta el desarrollo del campo. El segundo paso ya es la gestión del cronograma, en donde trabajamos con los equipos de desarrollo de reserva, con Drilling Completion, con operaciones, y nosotros desde el punto de vista de integridad de pozo, para poder ir identificando cuáles son los pozos receptores en función de que va avanzando los cronogramas de perforación, completación e intervención de pozos. Dentro de este ciclo de gestión del cronograma, está como un hito la visualización temprana de integridad de los pozos de receptores, en donde ahí se hace un análisis de las envolventes de barrera, cómo han sido calificadas, probadas y su estado a través del monitoreo de sus presiones y las pruebas que se realizan. A continuación, una vez identificados los pozos receptores y teniendo esta foto de la integridad del pozo a través de la visualización temprana, comienza una etapa de aseguramiento y monitoreo de los pozos receptores, en donde se trabajan con las áreas de operaciones y de completion para poder ir haciendo las operaciones necesarias para garantizar que los elementos de las barreras de pozo estén preparados para soportar las presiones que eventualmente tengan en caso de ocurrir el fracite. El siguiente es un hito en el proceso,
en el cual antes de poder iniciar las operaciones de fracturamiento hidráulico en pozos no convencionales, se tiene que obtener una autorización para fracturar. Esta autorización para fracturar la tiene que dar el gerente de operaciones del área, en nuestro caso, y para poder dar la autorización se evalúan los riesgos tanto en los pozos receptores como en el pad de pozos que se va a fracturar. Si el riesgo evaluado es bajo, se pueden continuar con las operaciones. En caso contrario, hay que analizar dichos riesgos a través del procedimiento de manejo de cambio. Una vez obtenida la autorización para fracturar, se da inicio de las operaciones y el monitoreo de los pozos receptores, y llegado el caso de encontrar en estos pozos receptores algún parámetro que esté dentro de la escala que después Juan Carlos les va a explicar, que ya han sido parámetros que hemos ido acordando tanto con operaciones como con desarrollo de reservas y con completion, que son parámetros límites en los cuales hay que detener la operación de fracturamiento hidráulico en el pozo emisor porque hemos alcanzado una condición de riesgo en el receptor. Se aplica el plan de contingencia de cada una de nuestras unidades de gestión, un rol de llamado, y para poder reiniciar las operaciones de fracturamiento hidráulico se tiene que sí o sí realizar un análisis de riesgo y obtener unas aprobaciones a través del proceso de manejo de cambio. Si bien este proceso tiene varios pasos, a continuación Juan Carlos se va a estar enfocando en los 4 puntos más importantes que vemos desde el punto de vista de integridad, que es la visualización temprana de integridad de los pozos receptores, su aseguramiento, la autorización para fracturar y el monitoreo. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Ariel. Buenos días a todos. Gracias por participar hoy. Bueno, como explicaba Ariel, a lo largo de este proceso, el primer documento que generamos es la visualización temprana de integridad. ¿Esto de qué se trata? Bueno, nosotros desde el punto de vista desde el sector de Well Integrity, con la colaboración de Drilling, Completion y Operaciones, la información que ellos nos brindan y registran, generamos un informe del estado de integridad del pozo. En ese informe generamos, ahí a la derecha tienen un ejemplo, un esquema de well barrier, identificamos en la columna de elementos cada uno de los elementos que componen la envolvente de barrera, cómo lo hemos ido calificando, cómo se probaron, cuáles las pruebas de presión que se le realizaron y cuál es la forma que se lo monitorea. Y al extremo derecho tenemos un semáforo, digamos, de que nos indica cuál es el estado del componente. ¿Qué miramos en este documento de visualización temprana? El estado de integridad de la cabeza de pozo y el árbol de producción, cómo están las presiones de los anulares, si son presiones sostenidas, si la causa de esa presión es temperatura o es comunicación de presión, el estado de integridad de los casing, de tubing, de packer, si hay corrosión en alguno de ellos, el estado de cemento, la MAS y la MAWOP, o sea, cuáles son las presiones máximas admisibles, y tanto por la integridad del pozo como por la operación. Este reporte lo tienen que aprobar los líderes de operaciones tanto de drilling y completion como de operaciones mismo, según en qué fase se encuentra el pozo que estamos haciendo el informe, ¿no? Si lo tiene drilling completion, lo tiene operaciones. Una vez que este proceso, este paso está cumplido, pasamos al siguiente, que es el aseguramiento de integridad de los pozos receptores. O sea, basado en el cronograma y en la visualización temprana de los pozos receptores, ahí planificamos el aseguramiento de los pozos. O sea, lo que hacemos es validar el estado de las barreras y definir cuáles son las medidas de mitigación que vamos a aplicar a cada pozo que tiene riesgo de sufrir un fragil. El informe de aseguramiento de los pozos debe ser aprobado por el líder de operación, ya sea drilling completion u operaciones, depende en la fase que esté el pozo.
Nosotros desde Well Integrity realizamos un doble chequeo de las medidas de aseguramiento que se definen o se establecen que se van a tomar. Y por ejemplo, para los pozos receptores en la fase de perforación, completación e intervención, en el programa de pozos receptores que se vaya a realizar alguna actividad permitida de acuerdo a la matriz de operaciones simultáneas con riesgo frágil, se debe incluir, por ejemplo, el análisis de riesgo, que es fundamental y es la base de todo este proceso, donde se evalúan las barreras preventivas, las medidas de recuperación en caso de que hubiera un evento frágil, y se define cómo se va a realizar el monitoreo del pozo para detectar si está siendo impactado o no por un frágil. En los pozos que están en la fase de producción, también basado en un ADR, se definen las medidas de mitigación, como por ejemplo establecer, instalar válvulas de alivio y líneas de desfogue en los anulares, teniendo en cuenta cuál es la MAGOP, la máxima presión admisible de trabajo. En la directa de los pozos, cuyo árbol de producción, cabezal, case y tubing, herramientas de fondo no soporten el incremento de presión que pudiera recibir a través del fragil. En los pozos que la línea de producción no soporte el incremento de presión, para pozos en PAD se debe considerar la orientación de las líneas laterales de los árboles de producción y de detallamiento de los pozos. Acá le vamos a mostrar un evento, no sé, Oscar lo va a explicar, que habla respecto a esto de la importancia de la orientación de los árboles de producción, de los trimatri en los pozos de empate. Bueno, gracias, Juanca. Básicamente, esta lección aprendida no es causada por un frac hit. Cuando decidimos incorporarla, lo hicimos con el propósito de mostrar una lección aprendida que nos compartió Gutan Kutz hace unos años atrás, pero sí está relacionado como eran pozos no convencionales durante una operación de flowback. Esto ocurrió en Wyoming, en Estados Unidos. Repito, no es producido por frac hit, pero ¿qué ocurre? Que nosotros pensamos que, y quiero que se entienda bien el mensaje, en la industria nuestra, en los pozos en los cuales operamos, si no aseguramos la integridad de nuestros pozos, un frac hit puede impactarnos de manera con consecuencias diversas en cualquiera de las etapas. Y hay un vieja mito que existe de que los pozos solo en perforación ocurren los blowouts, en perforación, y no es así. O sea, nos puede ocurrir en perforación, nos puede ocurrir en workover, nos puede ocurrir en cualquier intervención, en producción. Este caso eran 6 pozos que estaban realizados, estaban diseñados para producir en PAD. Entonces, cuando uno planifica desde el punto de vista de drilling y hace walking con el equipo, el distanciamiento entre las cabezas de pozo era alrededor de 3-4 metros. Desde el punto de vista de la optimización de costos y todo eso estaba muy bien, pero hay un montón de detalles que se generan después y hay que tenerlo en cuenta para que en casos que hubiese, en este caso hubo una pérdida de integridad de uno de los pozos que estaba durante el flowback, y lo que hizo fue el haz de gas cuando se incendia el pozo, corta todas las cabezas y va impactando a todas las cabezas de los pozos que estaban adyacentes. Entonces, la lección aprendida en este caso es que la proximidad entre los cabezales de los pozos y la orientación de las válvulas contribuyen a que el blowout del primer pozo ocasionara la pérdida de control de los pozos contiguos. Y el calor generado por la proximidad de los pozos presentó un gran desafío para poder controlarlo. Obviamente, todos los elementos de empaquetadores de cabeza fueron calcinados, se calcinaron por la radiación,
y se tuvo que ahogar todos los pozos, modificar los cabezales. Entonces, la principal lección de este incidente es que la orientación de las ramas laterales de los árboles de producción tiene que ser perpendicular o inclinado para que no tengan contacto, que no estén orientados ante la dirección de flujo. Y el otro tema a tener en cuenta acá, que obviamente en nuestro ámbito hay que considerarlo siempre, es la dirección predominante del viento. Que no dice acá porque no era el motivo, pero nosotros sí, cuando hagamos los análisis del estudio cuando vayamos a planificar, tenemos que considerar esto y hacernos la pregunta, en caso que tuviese un fragite en alguno de estos pozos, ¿cómo me podría impactar? ¿A quién me podría impactar? ¿Y cuáles serían las medidas o las barreras que tengo que tener de prevención y las medidas de mitigación en caso que ocurriera? Dale, Conca. Bien. Entonces, continuando con los pozos receptores que están en la parte de producción de suspendido, también en estos pozos tenemos que ver qué sistema de extracción tienen, qué sistema de extracción artificial, y ver si el rango de presión de trabajo de estos sistemas soportarían el frágil. Si no, hay que tomar medidas también para adecuar las instalaciones, desde intervenir con un equipo a cambiar elementos en la cabeza de pozo y demás. Las medidas, también tenemos que considerar las medidas de mitigación definidas en la matriz de operaciones simultáneas y el monitoreo de los pozos para detectar si están siendo impactados o no. En los pozos abandonados hay que realizar un monitoreo de estos pozos y un plan de remediación, depende de la información que se tenga disponible de cómo fue hecho los abandonos y el estado en que quedaron los casing y el cemento, ¿sí? Bueno, ya realizados estos pasos, llegamos al último documento, que es la autorización para fracturar. Antes de iniciar las operaciones de fracturamiento, se debe contar con la autorización del gerente de operaciones, que él va a verificar si la visualización temprana de integridad de los pozos fue hecha, si el aseguramiento y sus medidas fueron completados correctamente, y si encuentra preparado todo el plan de monitoreo. Este plan de monitoreo responde tanto a como a operaciones. ¿Por qué el monitoreo es tan importante? Porque en función de lo que se esté viendo de grado de impacto en los pozos, puede llegar a ser necesario tomar medidas como cerrar un pozo o detener la fractura, ¿sí? Esto nosotros lo tenemos en un rol de llamado, en un plan de contingencia, donde dispara los avisos. Por eso en esta parte ahí en el extremo derecho, en el monitoreo, hay un centro, una sala de control centralizada, están los war rooms de perforación y completion y demás, y depende de los eventos que se estén registrando, es la medida que se toma. Otra de las cosas que verifica el gerente de operaciones es que el riesgo residual de los análisis de riesgo sea bajo. Si no es así, si es medio o es alto, ya se debe aplicar el manejo del cambio para poder avanzar en el proceso, ¿sí? Lo que hablábamos recién del monitoreo, cuando el monitoreo se está realizando en los pozos que están ya sea siendo perforados o completados, algunos de los parámetros que se verifican y se monitorean son el caudal de entrada y el caudal de salida, la densidad de entrada y la densidad de salida, que se mantengan las propiedades de los fluidos que están siendo utilizados, los flow check antes de determinadas maniobras, y esto va siempre en una comunicación constante entre el company man que está en el pozo y el war room, ¿sí? Cuando el pozo está bajo la órbita o la responsabilidad de operaciones en producción, lo que se monitorea principalmente son las presiones,
tanto por directa como por los espacios anulares, y los caudales de producción de hidrocarburos, petróleo, gas y también de agua. Ahí vamos a ver en el gráfico de la derecha, como por ejemplo, dos pozos receptores, como han sido impactados por fracturas en los pozos emisores. ¿Sí? En esta línea que está marcando el punto rojo, el mouse, es donde se inicia el proceso de fracturamiento, y pocas horas después ya vemos que ha recibido al menos 3 impactos de fragil cada pozo, y el incremento de volumen de agua que tuvieron y a raíz de lo fragil, y como complica procesar ese agua en la etapa de producción, se decide cerrarlo. ¿Por qué se puede cerrarlo? Bueno, porque todo este proceso anterior está realizado, ¿no? El aseguramiento de los pozos, se verificó el estado de integridad, además. Se cierran los pozos y se continúa el monitoreo, y podemos ver que inclusive el pozo B, el color marrón, sufre más aumentos de presión y más impacto que el pozo A. El pozo B sufre más de 20 impactos, o en 20 etapas, más de 20 etapas se vio afectado, y la diferencial de presión llegó a crecer hasta 4.600 PSI, o sea, desde unas 800 PSI que tenían producción, llegó a 5.400 PSI. Pero esto se pudo manejar de esta manera, sin complicar la producción y sin aplicar planes de contingencia, porque todo el proceso fue realizado paso a paso y con medidas bien analizadas, bien tomadas, ¿no? Y ahí avanzamos, Ariel. Entonces, dijimos que mientras el pozo está en operación y en producción, o bajo la responsabilidad de operaciones en producción, monitoreamos las presiones. En los pozos que están suspendidos, las presiones de los anulares, la presión de directa y la presencia de hidrocarburo o agua en superficie. Algunos de estos pozos nosotros los estamos monitoreando a través de telemetría, en otros donde no hay telemetría, por ejemplo en pozos suspendidos o en pozos abandonados, que monitoreamos si hay presencia de hidrocarburo en superficie, lo hacemos a través de recorredores, y esto siempre está centralizada la información en la sala de control, que es quien tiene la comunicación directa con la sede de fractura, que ante un evento determinado pide que se detenga la operación si llega el caso de ser necesario, ¿sí? Nosotros consideramos, por ejemplo, algunas de las condiciones para detener una operación, que se active alguna de las válvulas de alivio montadas en los anulares, que se alcance el 80% de la máxima presión admisible o de presión de trabajo de alguno de los elementos de barrera, que haya una fuga severa en las envolventes de la barrera, o presencia de hidrocarburo en superficie en pozo abandonado. Y esas son algunas de los parámetros que tomamos que pueden detener una fractura. ¿Avanza, Mariel? Bueno, ahí Oscar, no sé si quiere ya proceder Sí, al cierre, digamos. sí, bueno, básicamente uno de los objetivos de esta presentación era que consideramos relevante poder trabajar juntos en el ámbito del IAPG, juntos todos los que estamos involucrados en esta industria. Lo que nosotros aprendimos en el tiempo es que no hay manera de crecer en la industria, primero dentro de nuestra compañía. No hay manera de que seamos exitosos si no trabajamos comunicados. Exploración, desarrollo de reserva, perforación, completación, pooling, operaciones. Y nuestro ámbito de gestión, tanto como el tema de safety, es integrar todo en un vínculo en el cual algún desvío de integridad que ocurra en el pozo afecta a la compañía. Entonces, pensamos que la mejor manera de poder ser exitoso es integrar los esfuerzos individuales
y todo mirar con un solo objetivo, ¿no? Cuidar la integridad del pozo. Y también pensamos externamente que necesitamos vincularnos a través del IAPG por el espíritu, por el concepto en el cual ha sido creado. Es un espacio técnico donde podemos compartir experiencias de integridad de pozo, tanto con operadores o con compañías de servicio. Y eso también es importante, capturar todo el aprendizaje. Hay una nueva generación de gente, hay una nueva filosofía de trabajo en el campo, hay muchas lecciones aprendidas que podemos incorporarla y podemos aprender y hacer nuestras operaciones más seguras. Entonces, a través de prácticas recomendadas, lecciones aprendidas, aseguramiento, competencias, indicadores, KPI. Y quiero, para terminar, expresar, además del agradecimiento a Fernando por la invitación para la comisión que preside, que el tema de Well Control, la certificación de Well Control, es tan importante para todo el personal que trabaja en la industria, que no aplica solo a perforación, completación ni workover. Aplica tanto a operaciones de rigless, a operadores, a compañías de servicio, motivo por el cual incorporamos un estándar y acá viene algo interesante que puede ser útil. Hemos creado un e-learning que consta de 13 módulos que son los fundamentos de Well Control, donde lo donamos, lo vamos a participar al IADC para que esté disponible para todos. Y IAPG, quisiste decir. Del IAPG, perdón, del IAPG, que esté disponible para todos, de manera tal de que aquellas personas que están vinculadas a las operaciones de pozo tengan acceso y tengan su entrenamiento donde se explica cuáles son los fundamentos. O sea, no es concebible que la gente de producción, de operación no esté certificada y no tenga, depende del nivel de operador, o las compañías de servicio que operan válvulas, que operan equipos y todo eso, tienen que tener una línea base, y la línea base es el e-learning de fundamento de Well Control. Acá estaríamos cerrando, Fernando, de nuestra parte. Bueno, les aclaro que tengo bastantes preguntas, así que yo tenía algunas preparadas para mí, pero creo que voy a dar paso a las que están puestas en la sección de preguntas y respuestas y siguen llegando. Rubén Peraza pregunta, bueno, felicita por la presentación y pregunta, ¿cómo estiman el radio de impacto alrededor del pozo emisor y la máxima presión que un pozo receptor puede sufrir por un frac hit? Dale, Ariel. Si quiero Oscar, No, dale. con respecto a lo que es el radio o distanciamiento entre los pozos, trabajando de una manera conservadora y tomando prácticas que se venían implementando en el shale de Estados Unidos, tomamos como un distanciamiento conservador para poder identificar un pozo receptor, todo aquel que esté dentro de un radio de 2,4 kilómetros del pozo emisor, es decir, 1,5 millas aproximadamente. Es un radio... ¿Independiente del tamaño de la fractura que se vaya a hacer? Para pozos no convencionales, que son los pozos donde nos hemos enfocado, normalmente los tratamientos en los campos nuestros son similares, son volúmenes grandes, así que no hay tanta dispersión en cuanto al volumen de fractura o el volumen estimulado en el pozo. Por eso es que hemos tomado como primer medida ese distanciamiento, 2,4 kilómetros, y después en función del análisis que hace desarrollo de reserva, en cuanto a cuál es el landing por el que navega el pozo, los antecedentes que hemos tenido, por eso la clasificación de los eventos que mostramos en la presentación nos ha ido ayudando para tener más estadísticas, armamos una probabilidad cualitativa en cuanto a si es baja, medio o alta la probabilidad que tengamos un frac hit. Y en función de eso se disparan los procesos de aseguramiento de los pozos. Bueno, otra pregunta interesante más a nivel organizativo. ¿Cuál es el nivel de intercambio de información con otras compañías para minimizar los frac hits? Pregunta Santiago Cerebrinsky.
Bueno, yo voy a contestar esto. Em, ¿Qué está ocurriendo? Hace 3 años atrás, nosotros habíamos oído hablar de operaciones simultáneas del subsuelo, de fracking, pero no lo habíamos materializado, no habíamos visualizado el impacto que podía tener. Entonces empezamos a trabajar en esto, primero armando un estándar que le fuimos dando forma y nos dimos cuenta después de que dentro de nuestro ámbito de gestión tenemos pozos para fracking, por ejemplo, tenemos pozos que podemos impactar pozos que pertenecen al área. Entonces, dentro de los pozos que pertenecen a nuestro campo, a nuestro radio de acción, a las áreas donde nosotros operamos, lo gestionamos a través de este estándar que mencionó Ariel, donde todo deberíamos tenerlo controlado, digamos, dentro de ese ámbito de operación. Ahora bien, tenemos vecinos en los cuales algunos son socios y otros no son socios. Entonces, estamos teniendo muy buenas experiencias con un vecino, con YPF, que tiene mayor actividad en el shale. Entonces, tenemos a través de nuestros focal point, los que manejan las relaciones entre socios, tenemos comunicaciones bidireccionales donde ya sea tanto los vecinos, tanto YPF como Pan American, comunican sobre cuál sería el programa de trabajo que tendría de fracturamiento en el año, en el borde, en el límite, y donde podría impactar o nosotros ser impactados por pozos que esté operando YPF. En ese caso, lo que se hace es planificar entre las vicepresidencias de Drilling, Completion and Pooling o de operaciones para poder crear un cronograma que minimice el riesgo de fall hit. Entonces, si podemos perforar en una zona y alejarnos mientras el PF está fracturando cerca de nuestro pozo, lo hacemos. Mientras tanto, si los radios de acción, el radio de impacto puede impactar aún así en pozos existentes en producción, hacemos ese aseguramiento que mencionaron Juanca, de poder monitorear y poder visualizar el estado de integridad de nuestros pozos, los elementos de barrera, de manera tal que en caso de que eso ocurra, nosotros lo tenemos controlado. La misma comunicación fluye para, en este caso YPF, cuando trabajamos con operadores que son socios. Cuando no son socios, que tenemos otros casos donde el Shell es uno en una operadora en la cual no es socio, pero sí estamos colindando los bordes de campo, hacemos la misma comunicación. Las distancias ahí suelen ser en algunos casos mayores, pero a través del gerente ejecutivo de producción, la cabeza del representante de nuestra unidad de gestión en Neuquén, comunicamos hacia a GL en este caso, de que vamos a tener una operación de fracking y que potencialmente algunos pozos podrían ser impactados, y agradecemos de la misma manera cuando vayan a fracturar que nos notifiquen con anterioridad, de manera tal que nosotros podamos prever y prepararnos para recibir un frasquito o los frasquitos que ocurriesen. Bueno, eso viene relacionado a tu respuesta con la pregunta de Carlos Carpati, que prácticamente ha sido completamente respondida. Simplemente hay una pregunta sobre si hay un distanciamiento recomendable, ¿no? Sobre los límites, sobre los bordes que separan las concesiones, ¿no es cierto? Sí, ahí hay otro Para efecto. disminuir. Claro, ahí hay otro efecto. Puede ocurrir, creo que Ariel lo comentó en la exposición, pueden ocurrir de que hayan fallas regionales, locales o algún elemento en el subsuelo que independientemente del distanciamiento pueda ser un canal de comunicación que pueda impactar, pueda incrementar las posibilidades de riesgo. Cuando nosotros empezamos a analizar este tema, primero lo visualizamos desde el concepto de evitar el fracking.
y después nos dimos cuenta de que no podíamos evitarlo. Y lo que teníamos que hacer era convivir con el fragil, porque formaba parte de las características del reservorio, de la operación, y entonces teníamos que mirarlo con otro concepto, es prepararnos para que en caso que nos ocurra, cómo reaccionamos y cómo evitamos que escale a otro nivel de riesgo. Y es lo que estamos haciendo y aprendiendo. Bueno, una pregunta de Pablo Cheravilio para Juan Carlos. Y pregunta, Bien. en los pozos receptores con ALS de bombeo mecánico, en donde hay varillas, Sí. no se entiende si, o él no entiende si el procedimiento prefractura requiere parar el bombeo mecánico en el pozo. Bueno, nosotros estamos trabajando justamente en esa parte de los pozos con bombeo mecánico. Estamos instalando un sistema que se llama ITBOP, que es como un rock lock para 10.000 PSI, que cuenta de 2 cuerpos y 3 cierres. Y nosotros inicialmente, en los pozos receptores que vamos a tener, todavía no hemos tenido fragite en pozos que están como bombeo mecánico, pero prontamente estamos analizando 3 pozos que sí. Vamos a detener el bombeo mecánico, vamos a realizar las pruebas de presión en superficie de una vez que cerremos esto ITBOP, que es como un Ratigan, digamos, para graficarlo más fácil, de 10.000 PSI, y una vez que los probemos los vamos a mantener cerrados 2 de los 3 cierres que disponemos. Un tercero va a quedar abierto, que es el que nos va a permitir monitorear las presiones que está recibiendo el pozo por dentro del tibio, en la directa, digamos, ¿no? Porque la presión se va a transmitir a la anular, pero también la va a ver por dentro del tibio. Esa es la forma que estamos trabajando y preparando para los pozos con bombeo mecánico. Pero la respuesta concreta es concreta. Inicialmente van a estar parados mientras estamos previendo que va a recibir fregito. Bueno, una pregunta de Miguel Ford que creo que integra con una inquietud que yo tenía también. La pregunta hace referencia a la restitución de la producción del pozo que ha sido impactado, ¿no es cierto? Agrega en particular si ha habido, si se evidencian daños de formación, cambios en la mojabilidad de la roca. Y la pregunta que yo tenía, que viene relacionada con esto, es si luego del impacto que se produce durante la operación de fractura, al desfogar los pozos, vuelve la interferencia, desaparece o se mantiene, ¿no es cierto? Así que un poco todo esto, no sé quién la puede responder. Dale, Ariel. Eh, Ariel, Ariel. o Juanca, ¿quieren responderlo eh, ustedes o no hay sí, ningún problema? en los Yo, pozos yo que no, han sido... dale vos, Juanca, porque Ok, ¿hay algún problemita con la no, dale conexión? vos que salió Sí, muy cortado. en los pozos que han sido impactados por fragit, y como por ejemplo el que mostramos en la presentación, que los pozos los cerramos porque incrementó fuertemente el caudal de agua, y luego cuando se abren inicialmente llevan un proceso hasta que vuelven a recuperar la producción. O sea, se va desfogando la presión gradualmente, hay que ciclarlos, volverlos a cerrar, volverlos a abrir, hasta que empiezan a normalizarse. Eh, Alguno que otro ve una leve mejora en la producción, pero básicamente lo que estamos haciendo es eh, haciendo todo el proceso de puesta en producción nuevamente una vez que está terminado todo este proceso, y lleva un tiempo, no es que uno lo abre y arranca directamente como el pozo estaba, sino que lleva un tiempo de ciclado y demás hasta que se empieza a evacuar el agua. Es como cuando uno ensaya un pozo por fractura, que hay que evacuar cierta cantidad de agua que se transmitió, y después retoma la producción que tenía. Algunos han mejorado un poco. Ahí hay un tema Y- también que es interesante. Eh,
durante la visualización hay que hacer las pruebas de los pozos. ¿Qué ocurre en el mercado nuestro, en Argentina? Que tenemos cabezas de pozo, árboles de producción de diferentes fabricantes, tenemos diseños de pozos que también son diferentes. Entonces hay que bajar una two-way check valve o hay que bajar una válvula de contrapresión para poder testear y poder monitorear el estado de los pozos. Entonces, eso hace de que el tiempo hay que cerrar el pozo que está en producción para poder hacer. Todo está muy lindo desde el punto de vista de integridad, pero obviamente que eso genera también una pérdida de producción, entonces tenemos que ir aprendiendo a medida que vamos interactuando con desarrollo de reserva, con producción y aprendiendo cómo es el impacto para ver los límites, hasta dónde probamos los rangos de presión para poder cubrir de que el rango de los cuales están seteado, digamos, la integridad de los cabezales, la integridad del árbol de producción, pero también minimizar el tiempo de prueba, porque obviamente perdemos producción y nosotros vendemos hidrocarburos, entonces obviamente tenemos que asegurar de que el pozo esté bien, pero no demorarnos mucho. Entonces, tenemos que buscar la forma inteligente de trabajar con las compañías de servicio que nos ayuden a poder hacer el monitoreo, a no ser exagerado en la prueba, pero sí estar seguro que en caso que nos impacta durante la vida, durante el evento, poder reaccionar rápido, ¿no? O sea, es un ejercicio de... Y una pregunta que envía Carolina Roldán relacionada con el tema, ¿se consideran los frac hits a la hora de diseñar los tubing de los pozos nuevos? Bueno, tubing y todo. Eso es otro, son nuevos elementos que están entrando en consideración. Que sí, a partir de estos, del manejo de estos escenarios de frac hit, hace de que trabajemos integralmente, o sea, en equipo multidisciplinario, desde el diseño del cabezal, del diseño del cabezal, el diseño del árbol de producción, el diseño de la sarta de tubing, porque estos pozos, cuando los pozos no convencionales acá, cuando arrancan el flowback, arrancan produciendo porque hay cierta producción, hasta un determinado tiempo, luego se baja la completación, y esa completación también va asociado. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos, si se fractura en la cocina o se fractura en vaca muerta, depende de los niveles que se fracture, siempre el tubing está más protegido porque tiene unos envolventes de casing, el casing de producción hace también de barrera, ¿no? Pero sí, obviamente hay que considerarlo. Bueno, Javier Murcio pregunta por si hay estadísticas de frac hits en Argentina o si nos manejamos con Estados Unidos y Canadá. Bueno, justamente lo que queremos es, nosotros buscamos bibliografía para arrancar esto, no teníamos, hay muchos papers en la industria relacionados a frac hit, pero que lo enfocan todo desde el punto de vista del reservorio, ¿no? O sea, la interferencia en la producción, la curva de la presión, la curva de producción, cómo afecta al negocio y todo eso. Pero no había sobre superficie, por eso es que decidimos armar algo, armar este estándar, pero no tenemos estadística. Por eso creemos de que el IAPG deberíamos, por eso dije, trabajar juntos para poder identificar cuáles serían los KPIs de Well Integrity, de frac hit, para que podamos mirarlo, que podamos entenderlo y que podamos compartirlo, ¿no? Justamente José Faría pregunta también si ocurre con mucha frecuencia este fenómeno. Creo que va relacionado con las estadísticas, ¿no es cierto? Y mira, cada vez estamos viendo que ocurren más.
cada vez ocurren. Una pregunta que quizá relacionada con reservorios, si el pozo está cerrado y se deja, por ejemplo, si se dejase un tiempo de build-up razonable, un par de días aunque sea, ¿no disminuye eso la probabilidad de frag hits o el daño? Porque al estar presurizada la zona de drenaje no genera un canal de debilidad por el cual la fractura puede avanzar para ese lado. Se Pregunto, está, ¿no? sí, es correcto, Fernando. Se está trabajando en eso. O sea, la gente de desarrollo y reserva nuestra tienen simuladores para, para identificar el crecimiento de la fractura y los pozos que van a impactar. Obviamente estamos siempre pensando y hablando de pozos horizontales que están con las ramas opuestas en función de la dirección en que fue construida. Pero sí está ocurriendo eso, se está presurizando pozos intermedios que hacen de barrera hidráulica para evitar de impactar a pozos en la cercanía. Ya lo están haciendo, se está haciendo eso. Bueno, y María Agustina Esteban nos pregunta, ¿cómo pueden estimar la máxima presión de frag hit que puede recibir un pozo cuando no se tiene información del estado de las instalaciones de fondo? Creo que por ahí Juan Carlos es el destinatario de esta pregunta, ¿no? Sí, como decía Oscar hace un rato, las estadísticas que tenemos locales no son tan amplias y mucho de esto lo vamos aprendiendo sobre la marcha, pero digamos, eh, estos pozos nosotros lo que estamos estimando es la presión es en función de lo que nos ha venido ocurriendo en la zona y de las estimaciones que nos da DDR de qué tan franca va a ser la comunicación entre el pozo emisor y el receptor. Y nosotros calculamos la máxima presión admisible que puede tener la directa, la máxima presión admisible de operación que puede tener el anular sin ver comprometida la integridad, y en función de eso las contramedidas si vemos que tenemos riesgo de que esa presión se supere. Por ejemplo, instalamos válvulas de seguridad en los anulares, ponemos línea de fobia hacia pileta o a fosas. Lo mismo hacemos en las directas y, y establecemos los límites para estas presiones que determinamos. Pero básicamente estamos hablando de presiones de 7.000, 7.700, 7.800 PSI para dar un número concreto. Los casing normalmente soportan bien esos valores de presión en los casing de producción. Igualmente tenemos registros de integridad de los casing, como comentaba Oscar. Muchas veces nosotros estamos poniendo los pozos en producción en sistema tubingless y 6, 8 meses, 10 meses después se está bajando un tubing de producción. Y llevamos un registro y hemos generado en nuestro sistema un sistema de gestión de espacios anulares, así se llama, sistema de gestión de espacios anulares, y ahí revisamos el avance de la corrosión que tienen los casing, las presiones que tienen los anulares, las presiones que tienen la directa inclusive, y en función de eso es la medida que nosotros tomamos en el aseguramiento en este proceso. ¿Sí? Bueno, y tengo una pregunta, no sé si hay tiempo para mucho más, pero una pregunta interesante de Rubén Peraza. Si se ha detectado ya el frag hit, o sea, tipo 1, ¿no? ¿Es parte del procedimiento bajar registros al pozo para verificar si hubo deformaciones o daños del tipo categoría 2? No está estandarizado, no lo tenemos estandarizado al momento. Lo que sí, como mencionó Juan Carlos, tenemos una base de datos y que la estamos trabajando, automatizando. La idea es tener una ubicación, un geoposicionamiento, digamos, de manera tal de que
cuando identificamos un pozo que va a ser emisor, nos permita, en función de la información que viene desde desarrollo y reserva, podamos identificar el radio de acción, y el radio de acción nos identifica el estado de integridad de los pozos cercanos, y ahí saltan las alarmas. Pero sabemos de que en algunos casos recientemente hemos tenido algún colapso y estamos en proceso de correr registro para asegurar y aprender si realmente fue a raíz del FRAKIT o de otro fenómeno geomecánico o de diseño que puedan haber ocurrido, porque tampoco todo es atribuible al FRAKIT, ¿no? O sea, tenemos que identificar bien el origen, entonces, pero no hay mejor información que los registros eléctricos, ¿no?, que son evidencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, en una última pregunta que envía Adrián Valentinucci, pregunta si en los FRAKIT se ve alguna consecuencia por ingreso de arena o por aumento de la producción de arena en los pozos receptores, cuando ya han pasado por su flowback en su momento. ¿Se ha visto algo? En los Si quiero receptores, si quiero respondo yo. Se ha visto muy poco aporte apuntalante en los pozos receptores cuando han sido apuntalados por FRAKIT. Sí hemos tenido muchos casos donde ha ingresado agua y eso ha hecho disminuir la presión en el pozo y ser necesario aplicar ciclos de cierre y apertura para que el pozo pueda volver a recuperar la presión y los caudales iniciales de producción. Bueno, señores, nos hemos excedido un poquito del tiempo planificado, pero porque había muchísimo interés. Hemos mantenido más de 100 participantes todo el tiempo, incluyendo en las preguntas. Quiere decir que el interés ha sido muy alto. Oscar, te invito a que hagas un cierre de este tema y agradecerles a los tres desde este momento. Bueno, gracias, Fernando. El mensaje sería, tenemos que preocuparnos en tener personal, en tener tanto dentro de nuestro entorno de trabajo y dentro de las compañías de servicio, personal competente, que tenga las competencias apropiadas en well control, que tenga las competencias de well integrity. Hay un vacío en la industria, especialmente en el área de producción, sobre el trabajar más en las competencias. Creo de que es un desafío que las nuevas generaciones tienen que incorporarlo. O sea, nosotros como líderes en las organizaciones tenemos que promover eso. Repito, tema de well control, distintos tipos de operaciones y competencias de well integrity. Identificar las barreras, probarlas, saber cómo aseguramos los pozos, que los pozos estén en un estado seguro. Ocurre mucho que nosotros trabajamos en lo que en la industria a veces se llama la máquina invisible. Estamos trabajando en algo para evitar que ocurran cosas, y lo que siempre vemos son las grandes producciones, los pozos que producen, los volúmenes de gas, volúmenes de crudo, todos los KPI de performance, pero detrás de eso están todo un grupo de gente, de ingenieros estudiando, trabajando, y de manera tal de que el riesgo operacional baje dentro de cada uno de nuestros ámbitos de gestión en las operaciones. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Les termino a todos diciendo que, pasando el chivo, no se olviden de que este año tenemos el Congreso de Perforaciones Workover. Tenemos casi 80 sinopsis presentadas. Aunque el espacio está cerrado, estamos considerando por ahí excepcionalmente algunas que nos están llegando fuera de tiempo, pero si el tema lo amerita, o sea, si estaban con un tema ahí, inténtenlo, vamos a ver, tenemos tiempo, así que queremos elevar lo máximo posible la categoría del Congreso. Así que nada más, es en noviembre, primera semana, y va a ser en el marco de la Oil and Gas. Señores, muchísimas gracias. Hasta pronto.